Pues licenciada, mi nombre es María José Señor Piloso. Este es mi portafolio virtual del segundo parcial. Aquí observamos lo que es el índice. La introducción. Como introducción tenemos un portafolio electrónico, también conocido como portafolio digital. Es un instrumento que combina las herramientas tecnológicas de información y comunicación con el objetivo de recoger los mejores trabajos. Tiene una intención y contiene reflexiones que muestran el aprendizaje adquirido. Y en mi portafolio virtual vamos a hablar sobre temas muy importantes que nos va a ayudar en un futuro. Primer tema que vamos a hablar es sobre las funciones cerebrales vitales. Podríamos decir que la función del cerebro, como parte del sistema nervioso central, es la que regula la mayoría de funciones del cuerpo y la mente. Esto incluye desde las funciones vitales como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por las funciones más básicas como el de dormir, tener hambre o la extinción sexual, hasta las funciones superiores como de pensar, recordar o hablar. Como segundo tema tenemos lo que es las funciones cognitivas, atención y memoria. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. La atención. La atención es la función cognitiva con la que seleccionamos entre los estímulos que llegan simultáneamente al cerebro, tanto extremos como son olores, sonidos, imágenes, como internos que son pensamientos y emociones. Como memoria tenemos que es un proceso muy complejo que permite la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Para poder hacer todo esto que trabaje es necesario que el sistema atencional opere correctamente. Se clasifican dos criterios, que son los criterios temporal de memoria de corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo o memoria de trabajo conserva la información en lo que estamos pensando o de lo que estamos alerta en cualquier momento dado. La memoria a largo plazo es la información transferida a la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Se vuelve relativamente permanente, abarcando todo lo que conocemos. Dominio sobre lo que opera la memoria explícita y memoria no implícita. La memoria explícita hace referencia a los recuerdos que se puede invocar de forma consciente. La memoria no implícita hace referencia a los recuerdos inconscientes y también algunas habilidades o destrezas como por ejemplo montar una bicicleta o patinar. También tenemos el tema de las funciones ejecutivas, funciones visoperceptivas y visoespaciales. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Se localiza en el lóbulo frontal del cerebro. Estas funciones se pueden agrupar en una serie de componentes que son formulación de metas, habilidades implicadas en la ejecución, conductas, planificación de etapas y estrategia para lograr objetivos, actitudes para llevar a cabo conductas o actividades de forma eficaz. La función visoperceptivas son aquellas que permiten reconocer y discriminar los estímulos, nos ayuda a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a categorías conocidas e integrarlos en nuestro conocimiento. Por ejemplo, podemos decir las caras de nuestros familiares y amigos o también objetos si es un objeto para peinar, o una llave o un sombrero. Las funciones de visoespaciales son utilizadas para analizar, comprender y manejar el espacio en que vivimos, ya sea en dos o en tres dimensiones. Estas funciones incluyen procesos como la navegación mental, la percepción de distancia y profundidad, la construcción bioespacial, la rotación mental. Como, por ejemplo, tenemos como leer un mapa, orientarnos por la ciudad, pero también otra cosa como adivinar a qué distancia está el carro para decidir si cruzamos o no. También tenemos sobre el tema de la regulación conductual y emocional. Este es sobre el foro que realizamos en la aula virtual. Yo elegí el mismo tema, que se trata de las emociones, que son alegrías, tristezas, miedo, desagrado, furia, y sabemos que las emociones son inevitables y necesarias para nuestra supervivencia y se encuentran en el sistema límbico o cerebro emocional, también conocida como cerebro medio. Otro tema es sobre las herencias, ambiente y plasticidad cerebral. El desarrollo cerebral constituye un proceso extraordinariamente complejo
guiado en gran medida para la expresión ordenada en el tiempo de una enorme cantidad de genes. Las células del sistema nervioso se forman a partir de una de las tres láminas en que se divide el embrión, el ectodermo, durante un proceso denominado gastrulación. Las células que se convertirán en neuronas perderán la capacidad de dividirse, con el fin de conformar las diferentes regiones del sistema nervioso. Las neuronas inmaduras deben migrar desde el lugar de nacimiento, generalmente cerca de las regiones más internas del tubo neural. La plasticidad sináptica involucra mecanismos tanto genómicos como no genómicos. Los primeros comportan cambios en la expresión de determinados genes relacionados con proteínas presentes en la sinapsis y dan lugar a modificaciones perdurables en las funciones sinápticas e incluso a cambios estructurales de magnitud considerable, como formación de sinapsis nueva o desaparición de sinapsis existente. También tenemos el otro tema, que es atención y educación en la primera infancia, fundamentos y principios de atención y educación. De un enfoque transdisciplinar se elaboran series de planteamientos esenciales para la atención de niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años. Cada niño es un ser único, un sujeto de derecho desde su nacimiento, con iniciativas para actuar y conocer el mundo que los rodea, relacionándose con las demás personas y generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí mismo. Es importante entender los diferentes individuales y la planificación de actividades que favorezcan la diversidad. La familia constituye el primer entorno educador. Cada familia tiene característica diferente, es así donde desarrollan sus primeros afectos. Estos constituyen a que le exterioricen una conciencia ética acerca de la protección de desarrollo de sus hijos a partir de la obligatoriedad del obligatorio que indica la Declaración y Derechos de la Primera Infancia. El principio de las actividades es el proceso pedagógico del niño, asume un rol dinámico en el sentir, pensar y actuar, acorde con las posibilidades que tiene en sus diferentes etapas de desarrollo. Principio de juego: la situación de aprendizaje debe tener un carácter lúdico. Los niños y las niñas aprenden jugando, por eso es necesario repensar el lugar de los juegos de la educación infantil. Otro tema también tenemos sobre el desarrollo neurológico infantil. El neurodesarrollo es el conjunto de dificultades cognitivas que afecta la maduración neurológica normal de los niños y niñas a distintos niveles. Los problemas más comunes del neurodesarrollo de los niños son el retraso madurativo simple, que se trata de un proceso de neurodesarrollo con una evolución normal, pero es más lenta. El trastorno de déficit atencional e hiperactividad se trata de dificultades para mantener la atención, tendencia a cometer errores por falta de concentración, problemas para terminar las tareas asignadas, así como también pérdidas y olvidos de objetos. Y en este caso es necesario buscar ayuda. También tenemos los trastornos de aprendizaje como la dislexia, trastorno de espectro autista, y las características del neurodesarrollo son el escaso del contacto visual, poco interés por el entorno, dificultad del lenguaje, nerviosismo o excesiva tranquilidad desde los primeros meses. También tenemos el cuadro comparativo que realizamos en grupos, que es la patología cerebrales de la infancia relacionada a los problemas de aprendizaje. Tenemos la dislexia, la discalculia, la disgrafía, el trastorno de déficit atencional y hiperactividad, el trastorno de espectro autista, el síndrome de Asperger, y por último tenemos lo que es la conclusión personal. Las dificultades de aprendizaje son un término genético que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestando por dificultades significativas en la adquisición y el uso de capacidades para atender, hablar, leer, escribir, razonar o por las matemáticas. La familia es el papel fundamental para el desarrollo de los niños, por lo tanto es el primer formador de hábitos dentro del hogar. El docente debe asumir un rol de mediador del desarrollo y aprendizaje que le permite potenciar las capacidades de los niños.
La forma más importante de mediación es de hablar con los niños, conversar con ellos, utilizar el lenguaje para atender puentes en lo que los niños saben y lo que el docente espera que aprenda para enriquecer su comprensión del mundo. La escuela es el lugar donde debe fomentar la formación cultural, tomando en cuenta la gran diversidad que tienen los involucrados, pero además es el lugar ideal no solamente para los estudiantes adquieren conocimiento, sino, sino toda una gama de valores como la lucha contra la intolerancia, la discriminación y el respeto. Respecto a la pregunta que hace si he observado un caso, sí he observado un caso en las prácticas que realicé y es sobre una niña que tenía problemas de trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Era una niña muy inquieta, no estaba atenta ni concentrada en las clases que la profesora explicaba y eso le preocupaba mucho a la profesora, que tuvo que hablar con los padres y explicarle lo que estaba pasando. Y los padres le dijeron que sí, en su casa también era así y no se quedaba tranquila, era muy inquieta. Entonces decidieron llevarlo al psicólogo para hacerle el diagnóstico y le dijeron que tenía ese problema, pero con ayuda del tratamiento y de su familia y la maestra estaba mejorando. Mi compromiso como docente es ayudar al niño a que pueda tener un mejor rendimiento escolar, siempre apoyándolo y teniéndole paciencia, explicándole de una manera adecuada a que ellos puedan entender. También poniéndole estrategia metodológica, interactiva y recreativa, acorde a las características de los niños o de la dificultad que presentan. También tenemos el estudio de caso que lo realizamos en grupo. El tema que hicimos fue la discalculia. Aquí tenemos los antecedentes, la situación actual, el plan de intervención. También tenemos los recursos didácticos para la dificultad de aprendizaje, que es la discalculia. Una de las actividades que realizamos fue contar los números del 1 al 10 con, con pepitas de lenteja y ponerlos en el lugar que le correspondía. También tenemos sobre las actividades de juego de rollo higiénico, que esta actividad también consiste en reconocer los números del 1 al 10, en la cual la niña debe observar el número que tiene cada cubito para contar las paletas y colocarlos según el número que corresponda, que es aquí donde observamos cuando la niña ya está poniendo los palitos donde deben de ser. También tenemos por último otra actividad que realizamos fue el ejercicio para sumar. Este ejercicio consiste en que los niños hagan la suma que la maestra le ponga y que se ayude con los materiales que está ubicado, que es la mano, y que pueda facilitar en contar mejor. También tenemos la conclusión del estudio de caso. Reflexión. En este segundo parcial he aprendido temas muy bonitos que son muy importantes para nosotros porque en un futuro nos va a ayudar mucho. También ya tenemos un poco más de conocimiento de los tipos de dificultades de aprendizaje que hay y que cada caso en particular debe ser tomado de manera diferente. Por eso es importante analizar en que cada uno el significado, las causas y la modalidad de la perturbación. Hay que entender su problemática específica, ayudándole a conocer sus fortalezas y debilidades y buscar estrategias de apoyo que le permitan ser exitoso en su aprendizaje. Y si mientras más temprano se realice la intervención de apoyo, él podrá aprender de una manera mejor. Proyección. Yo me comprometo en este nuevo semestre a ponerle mucho más empeño, no solo a esta asignatura, sino a todas, porque yo quiero cumplir mis metas, que es ser una gran docente, enseñarle mucho a los niños y sé que lo voy a cumplir con esfuerzo y dedicación que le ponga, sé que lo lograré. Por eso me quiero preparar bien, tener más conocimiento para así cumplir una de mis grandes metas. Gracias.